Hola, buenas. Bienvenidos al episodio 135 de Encoders. Hoy vamos a hablar de Great Expectations, que es una librería para hacer calidad de datos, para estudiar la calidad de datos. Te sirve para mandar alertas también. Puedes ponerlo entre medio de tu flujo de trabajo. Algo que se puede hacer con esto, el producto final que quiero lograr, es tener un pipeline de ejecución de un proyecto y dentro de ese pipeline tener algunos puntos en los que uno revisa una cierta cantidad de datos. Esos datos pueden ser de varias fuentes, de una fuente, de un mes dentro de una fuente, etc. Uno puede hacer distintos tipos de revisiones. Pero eso es lo que buscamos al final y lo que quiero llegar a mostrar al final de esta sesión. Cómo poner uno de estos checks dentro del pipeline de desarrollo. Y eso va a hacer varias cosas por debajo, que voy a ir explicando paso a paso. ¿Alguna duda con la idea? Mientras tanto, La idea no, esto ya lo habíamos visto un pedacito. sí, en la semana pasada o antepasada. No, o yo estoy muy perdido, ustedes están muy, Ya, muy... quizá. No, yo lo tengo. Tengo las cosas desfasadas. Pero sí, es verdad. En el último video, en el último stream en el que hablamos de productivización, ahí lo hablé. Voy a hacer un pequeño repaso para que todos recordemos la idea, en caso de que no hayan visto ese video. Esta es la página de Great Expectations. Es la que vamos a usar de guía para construir todo esto. Dentro de recursos está la documentación, integraciones y Expectation Gallery. Vamos a revisar esos tres links, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de la documentación y en el código de ejemplo que les voy a mostrar. Si nos vamos a la documentación, tenemos varias pestañas aquí arriba. Tenemos el Home, tenemos GX Cloud, GX Core, Learn, GX API. Nos vamos a centrar en GX Core. De hecho, ese es el título del stream. No vamos a hablar de GX Cloud, no vamos a hablar vamos a hablar de GX Core. ¿Qué es GX Core? Es la librería de Python que se usa por debajo. Como contexto, GX Cloud es un servicio que la empresa creadora de Great Expectations tiene y es pagado. Uno lo paga por este servicio. Creo que hay un tier gratis, pero así es como ganan dinero. Mientras que GX Core es lo que cualquiera puede usar libremente, gratis, y pueden empezar a experimentarlo. Si les gusta y quieren tener el servicio que se conecte directamente a ciertas bases de datos y les muestre algunos reportes en la web, ahí pueden pagar por GX Cloud. Que no lo vamos a revisar hoy. Si nos vamos a GX Core, aquí arriba podemos cambiar la versión de la librería, la versión de GX Core que estamos usando. Vamos a ver la más reciente hasta ahora, hasta este momento en el que estamos grabando. Es la 1. Hace mucho tiempo en el canal hicimos un tutorial de Great Expectations, pero con la versión, creo que era la 0.18.20. Era uno bastante más antiguo. Varias de esas cosas ya no son válidas. Así que hay que ver la documentación de nuevo, hay que usar la librería más actualizada para que el código funcione. A menos que uno quiera instalar la versión más vieja. Ahí se van a la versión que necesiten. Aquí tienen un video introductorio, varias cosas me las voy a saltar, no les voy a estar leyendo la documentación, pero si quieren más detalles lo pueden ver ustedes por su cuenta. Vamos al setup. En la sección de setup tenemos que instalar Python, nos dice que instalemos una versión específica, crear un ambiente virtual, lo típico. Luego de eso, instalar Great Expectations. Esa parte, eso no me acordaba, la parte del Python específico Da lo mismo. es... Este es un ejemplo. Yo tengo otra versión de Python y funciona igual. No es necesario que sea una... Yo lo usé y me funcionó. Y no he probado con la 3, pero probablemente también funciona. Ya, o sea, es que era por eso, sí, porque igual una herramienta me sentía que podía ser un gran Sí, aquí pero si está. está limitada por la versión. Ahí está. Sirve desde la 3. Hasta la 13. No hay nada seguro. Pero 3.13 ni siquiera está liberada en Sí, Python en sí. yo la tengo. Yo la instalé como hace 1 año y medio. Pero Y cuando está... uno se mete a Python sale la 3.12, creo. No, mira, busquémoslo. Python... A ver, lo busqué el otro día, por eso... No, hace como 1 año como mínimo que ya está disponible la 3.13 oficial. Estoy equivocado. De hecho, hasta está la 13 en pre-release. Ahí está, van en la... Entonces volvamos. Sirve usando Python 3.9 a la 3.12. Instalan la versión de Python, crean su ambiente virtual, lo clásico. Instalan la librería con pip install o como prefieran, pip install Great Expectations. La importan para probarla, lo clásico de siempre. Si lo quieren, bueno, hay algunas dependencias que necesitan, dependiendo de si se van a conectar a AWS, quizá tengan que instalar una librería de AWS, va a depender de a qué nube se quieran conectar, qué integraciones quieran usar.
Acá pueden ver las que necesitan para AWS, Azure, Google Cloud, SQL Database y Spark. Vamos a inicializar el espacio de trabajo. Esta carpeta tiene el proyecto que hemos estado revisando durante varias sesiones. Esta ya es la 6ª sesión de productivización. Si quieren saber cómo llegamos a este proyecto, por qué está estructurado de esta manera, qué hay en cada archivo, pueden ir a las sesiones anteriores. Si se van a nuestra sección de YouTube de listas y buscan la lista de reproducción demo de productivización o algo así, ahí van a ver todos los videos relacionados a esta. Lo que hace aquí. Para inicializar Great Expectations simplemente lo llaman por la terminal y usan el comando init. Y les va a decir, bueno, vamos a inicializar esto, vamos a crear esta carpeta, vamos a crear estos archivos dentro, etc. Le dicen que sí y listo. Les crea todo esto que está acá. Voy a usar un espacio que ya está inicializado, pero quería mostrar cómo hacerlo de cero ahí, mostrando ese código. Vamos a la carpeta aquí. Esta es la carpeta en donde ya tengo todo inicializado y todo ya instalado. Evitar problemas. Una vez que ya está inicializado, tienen que crear un contexto. Inicializar un data contexto es donde va a estar almacenada toda la información básica que va a usar la librería y que después ustedes no van a tener que modificar constantemente. Eso lo hacen una vez, definen qué cosas quieren usar, qué variables quieren revisar, qué tablas, y una vez que todo eso está definido, lo ocupan y simplemente leen este data context. Vamos a revisar las distintas secciones. ¿Sí? Mati, ¿tienes una duda o simplemente...? No, tosí. Ya, ok. ¿No se escuchó? Sí, se escuchó que tosiste, pero no sabía si también tenías una duda o no. No, solo tosí. Ok. ¿Dónde está? Había un diagrama bueno que no recuerdo dónde está. En Home, Overview, Este es el diagrama que mostré hace varias semanas. Tenemos la parte del setup de Great Expectations en donde creamos el data context. Esto es lo que les estaba diciendo. Una vez que eso ya está creado, tenemos que conectar los datos. Para eso creamos data sources, que son nuestras, entre comillas, bases de datos, pero no necesariamente tiene que ser una conexión a una base de datos. Puede ser una conexión a una carpeta, a un archivo que tenemos leído en memoria RAM o a un CSV. Pueden ser varios tipos de fuentes de datos. Por eso se llaman data source y no base de datos. Es más amplio que eso. Un data asset es una tabla, entre comillas, que vive en este data source. No necesariamente va a ser una tabla, por eso se llama data asset. Podría ser algo un poco más general. Aquí se ponen nombres más genéricos porque no sabemos a priori de dónde vamos a estar sacando los datos. Un batch definition es una definición sobre cómo vamos a dividir nuestro dataset. Cómo vamos a dividir este data asset en distintas partes. Por ejemplo, podríamos tener un data asset dividido por fecha. Una división para cada mes. Y hacemos una validación para cada mes por separado. Eso es algo que podríamos hacer. Un batch es el elemento. Es ya la tabla filtrada. Es el data asset con este batch definition aplicado. Listo para aplicarle ciertas validaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Si hay alguna duda, vayan poniéndola en el chat. Si quieres comentar algo, Mati, también, o Chris, ven ahí y avisen. Ya. ¿Tengo una duda? Ya, sigamos. The expectations son todo lo que nosotros queremos probar, todo lo que nosotros esperamos que pase. Se dividen en expectation pura y expectation suite. Las expectation suite son colecciones de expectations. Y cada una de las expectations son frases del estilo: quiero que en esta columna haya como máximo tal cantidad de nulos. O quiero que los valores de esta columna estén entre este valor y este valor. O que el máximo de los valores de esta columna es entre este valor y este valor. Y así hay un montón. Si nos vamos a la sección de Expectation Gallery, esta sección de aquí, podemos ver todas las que hay disponibles. Son varias páginas. Pueden dividir por tipo de data source en el que funcionan, porque no todas van a funcionar en todas partes. ¿Qué tipo de dato validan? Pueden buscar nombres. Por ejemplo, voy a buscar null. Hay dos que tienen que ver con null. Expected column values to be null. Expect column values to be not null. O sea, los que no tienen que ser, cuántos no tienen que ser nulos, cuántos tienen que ser nulos. Y si es que la lógica que buscan no está en esta lista, la pueden crear. Hay formas de crear expectations propias.
para extender este espectro de pruebas que uno puede hacer. En general las básicas sirven para la mayoría de los casos, pero cuando uno necesita algo un poco más custom se puede hacer. Está en la documentación, está casi al final. Customize Expectations. Aquí en esta sección está cómo crear expectations custom. Esa es la tercera sección. La cuarta sección es la parte de la ejecución. Las tres anteriores eran simplemente definiciones. Definiciones y a lo más una aplicación de un filtro para crear un batch. Pero todo eso es definir para después aplicar. En la última parte ejecutamos estas expectations de una manera específica. Podemos tener una suite que queremos aplicar a múltiples datasets, por lo tanto a múltiples batch. O podríamos tener una expectation suite y un batch que queremos verificar en conjunto y otros por separados. Va a depender de lo que queramos hacer. Para eso tenemos que definir nuestras validaciones. En la definición de la validación tenemos que incluir los elementos de expectation suite o lo que queremos probar, en dónde lo queremos probar, que es el batch, y algunas otras opciones que uno podría ponerle a esta validación, si queremos aplicar alguna acción después o cosas de ese estilo. Todo eso lo definimos en el validation definition. Luego de eso, cuando ya la definimos, leemos la definición y lo ejecutamos. La podemos ejecutar en varias partes. Una vez que ya tenemos una definición bien testeada, que funciona, que nos gusta, podemos transformarlo en un checkpoint. La diferencia entre un checkpoint y una es que el checkpoint es un trigger para que se ejecute una validación en un expectation suite, en un batch, y te haga ciertas acciones. Es todo el conjunto de cosas. Entonces lo que vamos a usar al final, lo que voy a mostrar dentro del pipeline, es cómo poner el checkpoint. Ese es el producto final. Es poner el checkpoint en donde uno quiere. Ese checkpoint tiene acciones que te permiten publicar mensajes, por ejemplo, mandar un correo, cosas de ese estilo. Y al final tenemos los data docs. Eso es una especie de logs. Cada vez que ejecutamos una validación, podemos revisar cómo fue, si funcionó o no, cómo terminó, cuánto porcentaje de fallos hubo en esa columna específica. Todo eso queda en el data docs, que es una página en HTML que vamos a ver después. Esa es la idea global de cómo funciona esto, cómo se interrelaciona. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Yo no, porque me acordaba igual Ya, genial. Si hay alguna duda, póngala en el chat. Pasemos a lo siguiente. Lo cierro. Ya, vámonos a la creación del data context. Cuando ya tienen uno creado, usan get context. Pero cuando lo quieren crear, el data context está aquí. Dentro de la carpeta Great Expectations, voy a cerrar un par de carpetas. Esto lo cierro. Ahí está. Dentro de la carpeta GX, que se creó cuando inicializamos, creamos este archivo YALM, que tiene muchos settings. Es un archivo de settings. Esto se creó automáticamente. Este es nuestro data context. En un comienzo esto va a estar vacío. Lo inicializamos y después lo vamos a poder modificar de a poco. Para leer este data context usamos GX get context. Voy a empezar a ejecutar el código. Ahí está. Y ahora cuando ejecuto tengo todo lo que estaba en ese archivo. Eso lo tengo ahora en mi memoria RAM. Si aún no está creado este archivo, puedo usar el comando convert to file context y así lo guardamos como archivo. Pero si ya está creado como archivo, eso no es necesario. Vamos a leer un dataset de ejemplo que está en nuestra carpeta Files Datasets Input. Se llama Contract, es dato de contratos de usuarios. Tenemos la fecha de inicio del contrato, fecha de fin en caso de que se hayan ido y muchas otras variables. Gracias por el follow. Gracias. San FDZ. Entonces tenemos la lectura de nuestro dataset. Vamos a agregar este dataset a nuestro contexto. Para eso no podemos agregarlo directamente. Recuerden que las tablas son data assets. Lo que vamos a hacer primero es crear nuestro data source. Para eso llamamos a nuestro contexto y si escribimos context. Nos va a salir una lista de varias cosas que podemos hacer con este contexto. Podemos agregar un data source, que es lo que vamos a hacer ahora. Podemos agregar un store. Un store es donde vamos a almacenar cosas. Podrían almacenar sus resultados en S3 o en alguna nube en GCP, Azure. Lo conectan a algún object storage y así pueden trabajar todo esto sincronizado con la nube que estén usando. Eso está en los store.
pueden limpiar los datadogs, los logs y un montón de cosas. Tiene muchas funcionalidades. El que vamos a usar ahora es el data, y acá le vamos a agregar un tipo de data source específico. Tenemos varios tipos de data source. Tenemos algunos de Spark, tenemos Pandas, Postgres, tenemos S3, tenemos muchos distintos. El que vamos a usar ahora para el ejemplo es el de Pandas, el que estamos usando acá. Y luego le damos el nombre. Este solamente va a ser el nombre de nuestro... No tiene por qué llamarse igual. Puedo llamarle Pandas local y otro puede ser Pandas remoto o lo que sea. Puedo inventar nombres. Si es que ligarlo con algún bucket de S3, por ejemplo, sería bueno ponerle el nombre del bucket. Y así ponerle nombres que tengan sentido. Esto nos va a crear, este código, Pandas, nos va a crear un data source nuevo. Si nos vamos al data context y buscamos data sources, tenemos dos data sources definidos, que son de tipo Fluent Data Sources. Hay otros tipos de data sources que no son Fluent, son conexiones directas a una base de datos. Estos son tipos de fuentes de datos que viven en la memoria RAM. Es decir, tenemos que primero cargar el dato. Puedes conectarlo directamente con una base de datos o con alguna carpeta que tenga parquets dentro. Ya, ok. Muchas integraciones distintas. También, para ver las integraciones que tiene, pueden irse a la sección de integraciones en Resources, Integrations. Aquí puedes ver los tipos de... Vamos al... bueno, no... Estos son los que soporta GXCloud, pero GXCore debería soportar estos y más. No, aquí está. GXCore, GXCloud soporta menos. Estos son los de GXCore y GXCloud soporta solamente Databricks, Snowflake, Postgres y lo que soporta GXCloud, el servicio que están vendiendo ellos, en el que están trabajando. Pero la librería por debajo puede conectarse a muchas otras cosas. Se pueden conectar a SQLite, se pueden conectar a BigQuery, a muchos otros tipos de bases de datos. El que estamos usando ahora es el Pandas, es este tipo de data source. Y ese tipo de data source, no estoy seguro por qué le llaman Fluent. Supongo que es porque hay que cargar primero los datos a memoria. Entonces va a depender de lo que tengas cargado en memoria, en vez de ir a leerlo a un CSV. Después pueden cambiar esto, pueden cambiar un data source. Y si nos vamos acá abajo, aquí tenemos otro que se llama Input Data, y este es de tipo CSV. Todo esto, recuerden que yo no lo escribí, lo escribió solo la librería, lo escribió al yo mandarle los comandos indicados para definir estas cosas. ¿Duda? Hasta acá. Todo bien, Rodo. Digamos. Entonces definimos el data source. Una vez que definimos el data asset, llamando al data que tenemos definido, y aquí tenemos un montón de opciones que podemos hacer con ese. Uno de ellos es agregarle un ARR de tipo Excel, de tipo Pandas, de tipo lo que salga ahí. El que estamos usando ahora es DataFrame Asset y le damos un nombre. Le estoy llamando PD DataFrame Asset Contract. Es un data con los datos de los contratos, pero que está generado con Pandas. Cuando tengo el data listo, vamos a definir un definition. El filtro de los datos voy a usar para validar. Y vamos a usar el completo. Por ahora no vamos a separar los datos. Después uno puede hacerlo de forma manual con un for, definiendo varios batch, o se puede poner un parámetro con el que quieres separar tu tabla. Eso lo probé y no me funcionó, entonces por eso no lo voy a mostrar ahora. Pero en teoría se puede. El que vamos a usar ahora es el entero, el dataset entero. Entonces tomamos el dataset, le agregamos el batch definition, le damos un nombre y luego a ese batch definition le decimos qué es lo que va a tener. Le vamos a decir que le pasamos parámetros para decirle que el data frame que tiene que usar es el de los contratos. Y con eso ya definimos el batch. Luego la expectation. Vamos a definir qué queremos medir, qué queremos validar. Tomamos Great Expectations, nos vamos al módulo de o sea, expectations, luego punto, y aquí tenemos todas las cosas que podemos hacer con este módulo, todas las funciones. Estas son funciones dentro de este módulo. La que vamos a usar es la column values to be between. Es decir, queremos verificar que los valores de una columna estén entre otros dos valores. Todas estas expectations que están acá son las que pueden encontrar en la galería. Y como les decía, si es que hay alguna que no encuentran, que quieren usar, la pueden crear ustedes mismos. Pero todas esas expectations están aquí, en el expectation gallery. A esto le vamos a poner como parámetros
la columna que queremos probar, el valor mínimo y el valor máximo. Estos parámetros van a variar, depende de cuál método estemos usando. Pero normalmente la columna es fijo y después el resto de las cosas que quieren hacer con esa columna, ahí ya lo definirán. Bueno, uno podría crear expectations sobre todo el dataset, así que no necesariamente la columna va a ser fija. Luego de crear nuestra expectation, podemos validarla. Ejecutamos la expectation para un batch específico. Si lo queremos ejecutar solamente para un batch, lo que hacemos es tomar el batch y aplicarle a este batch el método validate. Y le damos la expectation. Aquí le podemos dar una expectation suite, que todavía no hemos visto cómo definirla. Y eso nos da un resultado. Ahí tenemos la mayoría de las definiciones, pero faltan algunas. Vamos a ejecutar un código de prueba ahora. Este que tengo acá, en donde hacemos varias cosas. Ir leyendo lo que ya tenemos definido. Todo ese código de setup es para crear el ambiente inicial. Después uno lo lee solamente. Voy a reiniciar la sesión de Python para empezar de cero. Vamos a importar todo lo necesario. Vamos a importar también variables de ambiente. Esto ya hablamos cómo hacerlo, para qué sirven las variables de ambiente. Usando la librería .env pueden trabajarlas y pueden dejarlas en un archivo dentro de su proyecto, sin exponerlo, sin exponer algunas de sus credenciales o tokens. Vamos a leer nuestro contexto. Aquí le damos los nombres de los assets y de los data source que queremos leer. Como ya están creados, ahora yo solamente le doy el nombre. Quiero leer el source pandas, quiero leer el data frame asset contract. Y una vez hecho eso, tomo el contexto, me voy al módulo de data sources, digo quiero obtener mi data source llamado pandas, y desde ese data source llamado pandas quiero obtener mi data llamado data frame asset contract. Y ese lo guardo en mi data asset. Esto es una referencia. Aquí, si yo imprimo lo que tengo en el data asset, tengo el nombre, el tipo de data frame, el tipo de data asset, que en este caso es un data frame, un ID único y varias otras cosas. No me imprime los datos como tal. Luego voy a leer un batch. Voy a crear un batch nuevo. Voy a decir, con este dataset quiero agregar un batch definition y quiero usar todo el dataset para ese batch definition. Este lo ejecuto, ya existe. Aquí no me funciona porque con este nombre ya existe. Le voy a poner 2. Le pongo aquí un bajo 2 y ahí sí funciona. Lo que hace eso, lo que hizo el ponerle ese 2 fue agregarme estas líneas. Este es mi data context. Esas líneas de código modificaron mi archivo YAML, en donde está toda la configuración. Un archivo en el que yo podría, si quiero, cambiar todo a mano. Si uno sabe que quieren renombrar este dataset y le quieren poner de -2 a -3, lo pueden hacer de aquí directamente. Pero a veces, si uno no está muy familiarizado con cómo leer este tipo de archivos, podría ser un poco confuso. Pero no es difícil, no es difícil editarlo. Encuentro que es un poco confuso crearlo de cero, eso sí. Entonces les recomiendo usar las funciones que estamos viendo para eso. Pero después de que ya está creado, si quieren hacer modificaciones pequeñas, no es difícil hacerlo modificando aquí a mano. Nuestro contexto como en Data Science, Depende de en qué tipo de proyecto de Data Science estés. sí, o sea, es verdad, creo que lo simplifico un poco, pero mi punto era como, a ver, mi 90% de la pega siempre ha sido como crear data frame en Panda o alguna cosa muy ¿Sí? similar al final, puros data frame y quizá algunas bases de datos. Y tú ahora nos estás mostrando como que pareciera ser que Great Expectation obviamente es mucho más general, ¿no? Onda como No sé si mucho, pero sí es más general. No asume en- que vas a trabajar con data frames o de pandas o de lo que sea. Puedes trabajar con una base de datos directamente, que igual es una tabla. Yo no lo he probado para datasets que no son tablas. Sé cómo se comporta ahí. Por ejemplo, una imagen. Verificar ya. que todos los píxeles en una imagen estén prendidos con una intensidad mayor a 0,2. Por ejemplo, no sé si puedes hacer eso directamente. Quizás puedes crear una expectativa. Sí, probablemente la expectation no está creada de por sí, pero quizás podrías crear una expectativa y leer un dataset de ese estilo como imagen, pero no lo sé. Porque, claro, hay que definir hartas cosas y como que al final yo quiero hacer probablemente una tabla nomás, ¿cachai? Eso era todo. Sí. ¿Crees que toma mucho o no? Aparte de lo que estás enseñando, porque igual como que son conceptos, es como que ya en vez de llamarla la set, Ujú. le empiezo a llamar como que el batch y no sé qué, como que no son conceptos usuales cuando uno está trabajando, ¿cachai? Sí, no con esos nombres. Yo creo que el más confuso podría ser el batch,
Al final es una sección de los datos, pero el resto yo encuentro que son bastante intuitivos conceptualmente. Lo que tienes que hacer es definirlos una vez, en un comienzo. Todo esto que estamos haciendo es primero para setear el data context y después de eso para cada uno de los elementos, que es lo que queremos probar. Después para aplicarlo, una vez que ya está creado, simplemente llamas a un checkpoint. Y eso es una línea más las líneas que necesitas para definir lo que le vas a pasar a esa línea, que es importar la librería, definir algunas variables, algunos nombres de lo que vas a leer y después ejecutar el checkpoint. Entonces la aplicación en el pipeline encuentro que es bastante simple. Lo que toma más trabajo, y en lo que nos vamos a centrar más, es la definición de todo lo que se requiere. Y la gracia de definirlo a priori es que después puedes cambiar los batch. Puedes tomar el mismo, pero le cambias el batch que quieres validar para hacer un filtro sobre otra fecha, para ir validando los datos mensuales, por ejemplo. Cada mes tienes que ejecutar tu modelo, ejecutarlo con datos reales, y antes de ejecutarlo con datos reales, verifica si los datos que estás leyendo de ese mes cumplen las condiciones que tú necesitas para el modelo. Por ejemplo, que ese batch de datos, ese mes de datos, no tenga nulos en tal columna, ninguno, absolutamente ninguno. Y que la distribución de una cierta columna sea de un cierto tipo, que no se pase de cierto umbral, que no caiga de cierto umbral, ese tipo de validaciones. Dale, no. Ya. Como estaba diciendo, cuando crean el data asset, código, perdón, no el data asset, el batch, cuando crean el batch definition, lo que hace este código es modificarles el YAD y les crea esta nueva sección que nos dice cuál es el ID, cómo se llama y por qué columna va a estar particionado. Aquí yo le podría poner que lo particione de forma anual o mensual y para eso tengo que darle una columna que tenga formato de fecha, para que sepa cómo particionarlo adecuadamente. Además de eso, uno podría particionarlo por otra columna, pero eso no lo probé y en las pruebas que hice no me funcionó, así que lo dejé para después. Voy a reiniciar la sesión de Python solamente para volver a tener todo como antes. Ejecuto todo eso de nuevo para tener mi batch definition original, porque aquí lo había cambiado. Al crear este nuevo batch definition lo había cambiado. Y este lo voy a dejar como estaba. Entonces ahora tengo mi definición. Este es el que ya estaba definido. Entonces, si es que lo queremos leer, vamos al data context, vamos a la sección data sources, obtenemos un data source y dentro de ese data source puede haber un data asset, obtenemos ese data y dentro de ese data asset podemos tener varios batch definition, varios filtros. Un filtro para un mes, otro filtro para otro mes, un filtro para el mes actual, lo que sea. Eso significa esta cadena. Vamos al context, nos vamos al data source, que es como la base de datos, nos vamos al batch definition, que es el filtro de esa tabla. Y ahí nos traemos el que ya estaba creado. Gracias a Clipboard. Y de nuevo, cuando imprimimos esto tenemos referencias. Vamos a crear una expectation, que es la que ya habíamos creado. Esto ya simplemente lo voy a ejecutar. Voy a crear otras expectation y hay una diferencia acá. Hay algo nuevo que estamos haciendo en la segunda. Estamos usando parámetros. Aquí yo estoy diciendo que comprobar algo para la columna total charts, pero no quiero comprobar algo fijo. No quiero que mi mínimo valor de esa columna y mi máximo estén dentro de un rango fijo. Quiero que sea variable en función de otra cosa. Entonces lo comienzo con parámetro, parámetro, dos puntos, esto es un diccionario, un mini diccionario, y le doy el valor, este es el nombre de donde voy a sacar el valor. Está en otro diccionario que definimos acá. Aquí tengo ese nombre y el valor. Entonces defino un diccionario con mis parámetros y luego ese diccionario se lo paso a mi expectation en algún momento. Todavía no, en la definición no. No lo defino con los parámetros. Lo defino diciendo en algún momento le voy a pasar parámetros, pero todavía no. No te caché cómo lo recibe, porque... Todavía no se lo he pasado. Ya, pero la definición es signo peso parámetro. Sí, así defines que lo que le vas a pasar no es algo fijo. Acá arriba dije el max value es 60, punto. No hay discusión. Acá ya dije max value no es un valor, es un diccionario que va con el que después vamos a... que lo vamos a reemplazar por un valor, pero todavía no lo hemos reemplazado. Lo definimos con un diccionario para decir esto es un parámetro, esto lo voy a cambiar, pero
todavía no. En uno podría cambiar por un valor, Pero en otro por otro valor. es un cambiado dinámico, o en realidad está buscando la variable o como llamarla expect total char o va a Es ir a buscar ese nombre. nombre al diccionario. Este nombre de Ah, acá ya, ya. lo va a buscar al diccionario que le voy a pasar después. Que todavía no le he pasado. Pensé que por un momento podía calcular, quizás se puede, no sé, Puede porque ser. analice la data y te calcula un valor, pero eso me estaba imaginando. ¿Me explico? Sí, como con un f-string o algo así, yo creo que estabas pensando, ¿o no? No sé, una distribución y dice, bueno, elige el percentil tanto por 2, una Ah, wea ok. así. Ya no sé. No sé si hace eso de alguna forma. Como si se lo das de otra manera. Pero al menos de esta manera le puedes pasar parámetros fijos. Este parámetro, digo entre comillas fijo, porque aquí le digo que es 7000, pero si quisieses poner un número random es cosa de cambiar este 7000 por y le das una distribución específica. Después, para aplicarlo, vamos a tomar una serie de parámetros más abajo, solamente como un pequeño adelanto, y le das tu grupo de expectations y le das tus parámetros con los que quieres evaluarlos. Pero vamos a llegar a esto más adelante. Solamente lo muestro para que vean en qué parte lo vamos a usar. Por ahora lo estamos definiendo solamente. Sigamos. Tenemos los parámetros. Ya, ahora vamos a definir el expectation suite, que es el conjunto de expectations, el conjunto de verificaciones que queremos hacer. Le vamos a dar un nombre. Aquí le voy a llamar Data Frame Expectation Suite, el nombre, y lo voy a guardar. Cuando tenemos un Expectation Suite y ya está definido, simplemente usan get para obtenerlo. Pero si es que no está definido, pueden darle un nombre, crearlo con Great Expectation Suite y le dan el nombre. Y esto se los guarda en la memoria RAM, todavía no está guardado en el archivo, en el texto. Entonces, una vez que lo tenemos en la memoria RAM, lo guardamos en el archivo con context, suits, add y le dan el nombre de su expectations. Esto se hace una sola vez cuando lo quieren definir. Una vez que ya lo definieron, simplemente la leen con get. ¿Dudas con respecto a eso? Y una vez que definimos nuestro expectation suite, después de eso le agregamos las distintas expectations, porque esto lo definimos vacío, no le pusimos nada, ¿no? En ningún momento mencionamos estas que estaban acá. Ahora las mencionamos. Después de definirlo, tomamos el expectation suite y usamos el método addExpectation para agregar cada una de las expectations que queremos poner en esta bolsa, en este saco. La idea del Expectation Suite es hacer todas estas validaciones, una después de otra, en una misma prueba, con un solo código. Cuando terminamos de agregar las expectations, usamos save. Vamos a poder hacer muchas modificaciones a nuestros elementos que están en el contexto, pero para guardarlo, para que esas modificaciones sean efectivas, tenemos que usar el método save para escribir en el data context. Si no usamos save, eso va a quedar en la memoria RAM. Podemos usarlo aquí libremente, lo podemos llamar y va a funcionar, pero cuando lo leamos de nuevo no lo vamos a poder usar. Por eso es importante hacer todo esto, porque la idea es que después podamos simplemente ejecutar una línea leyendo lo que ya definimos. Listo, no tenemos que estar definiéndolo una y otra vez, que sería demasiadas líneas extra de código. Eso quiere decir que este archivo es medio como, o sea, no es un archivo que se lee cada vez. No es un archivo que se lee cada vez. Ya lo hago como Lo una haces vez, una defino vez. una regla, entonces Sí. es medio como manual un poco, de alguna forma como, no manual, porque lo va ejecutando y todo, pero me Ajá. refiero como que yo, si la escribí, es como, no sé, si escribiese la regla en papel, en Sí. realidad como que le estoy diciendo, mira, este es el papel que quiero que siga, Sí. y le cambio el papel a otra cosa, una cosa así me Sí. imagino, ¿no? Sí. Sí, es eso. Entonces esto lo tienes que hacer una vez, pero no lo vas a tener que ejecutar de nuevo a menos que quieras cambiar tus reglas. A menos que quieras cambiar Como lo que que quieres validar, ¿no? puedes remover, Remove. sí, puedes remover y bueno, no sé si está el método remover, pero siempre lo puedes borrar del archivo. El, Este es el context. Aquí son varios archivos. En el context tienes las fuentes de datos junto con los data assets. ¿dónde Claro, está? aquí están las fuentes de datos. Tienes los store, que es en donde se guardan las cosas. Lo que vamos a obtener como output de las expectations se van a guardar en la carpeta expectations. El output de las validaciones se va a guardar en la carpeta validations y así sucesivamente. Esto lo puedes modificar y en vez de usar un base directory puedes usar un S3 path para guardarlo directamente en S3.
o en algún otro bucket. Esos son los store, es donde vas a guardar tus resultados o algunas Ya. otras cosas que en general, bueno, depende del tipo de cosa, pero hay algunas que no vas a querer comitear y hay otras que sí vas a querer comitear. Los resultados de las validaciones no las vas a querer comitear porque no es código. Las definiciones de las expectations, esto es donde se está definiendo el expectation. En esta carpeta llamada expectations tengo un archivo JSON que se llama Contract Data Frame Expectation Suite. Eso es lo que estaba definiendo aquí. Contract Data Frame Expectation Suite. Este texto me sirvió para ponerle un nombre a este archivo. Perfectamente yo podría haber ido a esta carpeta, podría haber creado el archivo manualmente si quiero, lo defino de esta manera, pero los IDs no, me parece más fácil hacerlo todo por código, simplemente con una línea que te genere todo esto y después cuando lo quieras modificar no es necesario que ejecutes el código de nuevo. Si quieres modificar algo leve, te vas acá y lo modificas directamente. Pero todo esto son definiciones que uno hace una vez y si es que lo quieres modificar después, vas y lo modificas a mano o vas y lo modificas por código y después lo comiteas. Estas son reglas que van a ser parte de tu definición, que van a estar guardadas y respaldadas en tu repositorio, mientras que los resultados de las pruebas no. Eso es distinto, eso está en otra parte. Entonces tenemos varios archivos de configuración. Tenemos el archivo Great Expectations YAML, que es nuestro data context. Tenemos nuestras varias definiciones de expect. Aquí tengo una solamente, pero podría tener 20 expectation suite distintas. Cada una de estas expectations con distintas expectations, que podrían compartir alguna. Tenemos también definiciones de validaciones que todavía no he mostrado cómo se definen, pero también es un archivo que vamos a comitear. Estos son archivos de... Y lo que no vamos a comitear está aquí en uncommitted. Y eso lo vamos a ver después. ¿Dudas? Yo no. Ya, digamos. Guardas el expectation y eso te guarda el archivo que estaba mostrando. Y siempre que hagamos algún cambio, por ejemplo, le queremos cambiar la columna, le queremos cambiar el límite, el máximo, el mínimo, tenemos que guardarlo. Y podemos... ¿Dónde está? Column, debería haber un max value. Entonces, si queremos cambiar el max value de esa columna a 100, lo cambiamos así. Y después le ponemos save para guardar ese cambio. Esto, cambiarlo de esta manera, a mí me parece útil si es que uno va a estar haciendo cambios continuamente y quieres de alguna manera automatizar esos cambios. Si es que no, me parece más fácil ir al archivo y cambiar donde decía 30 por 100 y lo defines de nuevo así. Lo encuentro mucho más directo de esa manera. Y ahora vamos a hacer una pausa para los memes y luego de esa pausa vamos a seguir con cómo crear los batch definitions, que mostré antes cómo se definía en general, pero ahora lo vamos a ejecutar, vamos a ver dónde quedan esas definiciones y vamos a ver las validaciones, cómo uno ejecuta esto para validar que las pruebas que uno quiere hacer se cumplan o no se cumplan. Vamos primero a la sección de memes. Para los que sean nuevos en el canal, les aviso que tenemos un canal de YouTube, un canal de Twitch. Si están viendo esto en cualquiera de las otras redes sociales, pueden ir a la otra y seguirnos, suscribirse si les interesa este contenido. Y también tenemos un canal de Discord. Está en la descripción del video de YouTube, o de los videos en YouTube. La acabo de poner en el chat de Twitch. Si alguien quiere ir a revisarla, y puse el link al canal de YouTube. Normalmente ponemos memes para reírnos un rato de la vida y las tragedias del trabajo. Muchos memes hablan sobre sufrimientos reales y enseñan lecciones. Expectations everywhere. Con Great Expectations podemos hacer muchas cosas, podemos definir muchas reglas distintas y al final se te empieza a llenar de todo tu proyecto, una carpeta. Es relativamente sencillo una vez que uno lo hace una vez. Yo la primera vez lo encontré complejo, pero ahora que lo hice, esta ya es la segunda vez con una versión más actual, lo encontré mucho más ligero. Si van a la documentación y la siguen paso a paso, es bastante clara. Yo lo que hice fue tomar esa documentación y crear un script que si lo ejecutas te hace cosas. Lo pueden ver en el repositorio que tengo en Git, que es el mismo que he estado compartiendo en otras oportunidades. Que voy a compartir también en la descripción de este video. ¿Cuánto estimáis que es ese tiempo de la primera vez, por ejemplo? La primera vez, si es que no sabes nada, a mí me costó unas 6 horas entender todo, probar cosas, debuguear y dejar todo andando. Después de eso, Hello World es más fácil. Como entender el Hello World. Aplicarlo a un proyecto mío, que es como la aplicación del Hello World, pero a mi contexto, a un proyecto real, entre comillas. Este proyecto de ejemplo que estoy mostrando.
Que 6 horas suena poco. Yo encuentro que es poco porque la documentación es clara. Voy a volver a la documentación. Si se van al inicio de la documentación, lo pueden leer de corrido. Eso fue lo que estuve haciendo yo. Me estuve leyendo toda la documentación, de inicio, no hasta el fin, porque las últimas partes no las hice, en parte por tiempo y en parte porque no las quería explicar ahora, no quería explicar cómo crear una expectation nueva. Leí que se podía. Pero fui haciendo eso, leyendo next y aplicando, copiando esto, diciendo, esto me sirve para mi contexto, lo voy a copiar, lo voy a pegar y le voy a poner el nombre que a mí me plazca. Y así, fui siguiendo la documentación, leyendo next. No tuve muchos problemas, hubo 2 pasos en los que tuve problemas, que fue la definición de los batch de forma particionada. Ahí tuve problemas, eso no me funcionó y lo dejé para más adelante. Y el setup de las acciones, como el código, me funcionó rápidamente. El problema es que no me funciona la acción. Quería mandar un mensaje por Slack y no me funcionó. Probablemente puse el token incorrecto o algo por el estilo. Pero el código en sí funciona. Lo que no funciona es que el token probablemente no tiene acceso, le falta darle algún privilegio. Entonces, fuera de esos 2 puntos, el resto fue bastante directo, siguiendo el tutorial paso a paso. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto? Había una pregunta, si Great Expectation de MindC es como un policy manager. Policy Manager, depende de a qué te refieres con Policy Manager. ¿Qué significa? Yo tampoco sé qué es en verdad, Rodo. Yo me imagino que es... Voy a describir algo, Mine. Voy a imaginar que un Policy Manager es una forma de definir reglas que tienen que seguir los datos para tener una calidad adecuada. Y si es así, sí, se le podría cumplir la función de Policy Manager. Esta carpeta que uno define, esas van a ser tus policies. Las expectations son como tus policies, pero va a depender de cómo lo definas. Ahí dice, Mine dice, cuando crean una cuenta secundaria de Windows 11, por ejemplo, pueden restringir privilegios. Ok, sí, eso me suena más a policies en general. Las políticas sirven para dar accesos o quitar accesos. En las nubes, por ejemplo, son súper comunes. En los sistemas operativos también. Una policy te da accesos a ciertos recursos. En este caso, Great Expectations no está dando accesos a recursos, no está impidiendo que hagas cosas. Lo que está haciendo es verificar que los datos cumplan ciertas reglas. Por eso yo no lo veo como un policy manager, pero tiene que ver con encargarse de verificar que se cumplan reglas en la calidad de datos. Avísame si con eso queda un poco más claro, Mine, o si tienes alguna otra duda. Ahí escríbela en el chat. El siguiente meme... Había puesto un comentario, no sé si lo leíste, en verdad. No me perdí ahí, justo me distraje un segundo. Sí me quedó claro. Ya, sí. Ese es el que estaba leyendo. Vale. El siguiente, Data Pipelines. Los Data Pipelines le pasan datos a una herramienta de Business Intelligence y te llegan con puros null. Great Expectations, para evitar que pase eso. Es para verificar, para poner checkpoints en tus datos de input, en tus datos de output y quizás en alguna parte entre medio de todo tu pipeline, pero sobre todo en el input y en el output, para asegurarse de que lo que te está llegando cumple lo que tú necesitas y lo que tú estás mandando a tu cliente o a la tuerca en todo este engranaje, eso cumpla los requisitos necesarios. Uno de los requisitos podría ser no tener nulos en cierta columna y tener más de 0 registros. También pasa que uno manda una tabla vacía o con pocos registros. Eso lo puedes agarrar, lo puedes detectar y alertar de Great Expectations. Este lo saqué de un workshop de Great Expectations. Le puse, vamos a validar nuestros datos con Great Expectations. No es tan directo en un comienzo, pero sirve cuando uno lo tiene ya seteado. El inicial puede tomar... ¿Y quién es dueño de la calidad de datos? Esta es una gran pregunta. Nadie se quiere hacer cargo de arreglar la calidad de los datos. O sea, no es el Data Scientist directamente, para mí no es el Data Analyst directamente. Uno debería chequear que las cosas te lleguen bien. Según yo es el Data Engineer, pero es que el de gobierno, según yo, es el que dice, oye, tú haz esto. Oye, tú tienes que chequear la calidad de los datos y cosas de ese estilo. Pero no necesariamente hacerlo. Preocuparse, tiene que alguien lo haga, pero no, según yo, no lo tiene que hacer. Y la gente se empieza a pasar la responsabilidad porque nadie se quiere hacer cargo. El problema es que nadie se hace cargo. Que este tema
me da dolor de cabeza. No, te juro, me hace sentir mal, es terrible. Sí. Y un Data Quality Assurance Engineer, un rol específico para esto. Sí, sí. Y tampoco puede ser cualquiera, pues. Necesita que conozca el negocio igual, que entienda que es un cliente, que entienda la definición de una venta. Y esas cosas de repente ni siquiera están definidas por área, por suerte. Esto es un caos, o sea, es como una responsabilidad muy grande Sí. de gente que no ha hecho su trabajo. Claro. Nadie lo toma. Me tinca esta discusión, puedo estar la vida acá. Lo que pasa es que mi pregunta, como, ¿cuál es, podemos medir el impacto que tiene esto? Porque voy a ir a lo duro, costo-beneficio. Porque si no lo hacemos, los data scientists se van a dar cuenta igual, de repente. El data analysis igual, ¿cachai? No lo van a corregir, pero capaz que se les pasa alguna vez, pero en general uno igual le pega un explorar. Al menos pilláis quizás los más graves. Entonces por eso digo, ya, ¿necesitamos algo como esto? Así como tan urgentemente. Por eso, teorizando por qué se patea igual. No falta responsabilidad, porque el data scientist lo hace para su proyecto, Sí, pero que hay varios proyectos andando, hay otros que no se van a hacer las mismas preguntas. Y Mind dice, pega de los DevOps. O sea, los DevOps podrían tener una medida de calidad de que vengan, si son 1000 datos los que vengan, que lleguen los 1000, como que no sean nulos o cero, pero como reglas básicas, como de sanidad básica. Pero la calidad de datos va mucho más allá de que realmente las ventas sean las ventas, los clientes sean los clientes, y para que los datos sean útiles. Y el costo es altísimo. Mucha gente toma decisiones con datos malos. O sea, bueno, Con respecto a los DevOps, para mí es más una disciplina. Sé que hay DevOps Engineer, lo sé, pero hay mucha gente que puede ocupar técnicas de DevOps y que debería hacerlo. Como por ejemplo, un Data Engineer debería saber cosas mínimas de DevOps y automatización en general para poder hacer procesos automáticos y después modificar esos procesos automáticos que pueden estar en producción y arreglar los problemas de calidad de datos. Necesitan herramientas de DevOps, pero no es un ingeniero DevOps el que tiene que arreglarlo. Puede apoyarlos a que el arreglo se haga sin mayores errores en producción, pero es eso, el arreglo lo tiene que hacer alguien que conozca el negocio, que conozca por qué tiene sentido, por qué algo no tiene sentido. es que, uy, esto me dan ganas de discutir, de verdad, porque ya, ok, es importante para todo. Pero por ejemplo, yo he visto problemas de datos clásicos, que a todos nos ha reventado y los voy a escuchar en cualquier lado. La cuadratura, por ejemplo. Llegáis a un lugar, vais y decís, bueno, las ventas son 20. Y resulta que el otro dice, no, las reglas son 22. Y tú, puta la wea, ¿qué pasó? Y te perdís puro tiempo y las reglas se van en saber qué filtro usaste tú, qué filtro usó el otro. Y eso lo podemos marcar en data quality, no estoy seguro, yo diría que no. Pero como que es un problema que a mí me parece más, a veces más grave que, puta, si me decís, elige entre que acabo de decir, que es como que usemos lo mismo todos, que cumpla como los parámetros, pero estamos, aunque estén malos, pero estamos usando el mismo, creo que siempre prefiero lo primero. Entonces, a lo que iba era esto, como cuál es la real prioridad que tiene. Por eso te digo, porque los data scientists en su proyecto se dan cuenta, entonces como que al final lo pateáis. Lo que yo te digo me parece más grave, entonces lo pateamos, ¿cachai? Mejor corrijo eso. Entonces al final, ¿cuándo te ponía a decir, como sabéis que le voy a poner rango a cada dato? Y sigo pensando que alguien de gobierno el dato debería hacerlo, no güey. que ellos definen las políticas, como, pero Sí, pero es que yo creo que yo creo que las unidades de negocio deberían definir eso. Ellos saben sus datos, es el concepto que deberían hacer, como oye, yo entrego datos, genero información y yo los valido. Y estos son, ocúpalo. está bien, es que Porque ellos son los expertos, deberían ser los expertos, deberían entregar la información a través de datos. le están Esto está pidiendo bajo. que respondáis una weá como ayer y como que hoy le importa absolutamente nada ir a ponerse un seteo de una variable, ¿cachai? Yo No, creo hay que arreglar la casa ahí. Por eso me enferma, porque no arreglan las cosas. Todos lo hacen mal, lo hacen mal. El 80% de las personas, el 90% de las personas hacen mal las cosas. Todo apurado, todo para ayer y como que no van. No van al problema de las cosas, donde realmente suceden las cosas. Si no lo quieren arreglar. Entonces todo es parchado, todo es rap. No me gusta. A mí no me gustan las cosas como funcionan. Depende de qué, Sí, depende de muchas cosas. mira, Pero sí, en general, de la maravilla funcionan las cosas. al final, tener deuda técnica causa muchos problemas en el futuro y todo se quema. Ese es como un resumen.
Así que vamos, porque podríamos Oye, estar discutiendo esto mucho más rápido, no, pero sí. El chat, ¿qué opina? ¿Quién debería ser el dueño? O sea, ¿quién debería ser la pega del data quality? Sí, Eso. que estoy chato, Rodo, por eso. Estoy muy enojado, es que me Ya. enoja. No Te sé digo que no enojarme, puede hacer el porque negocio, nunca tiene tiempo. Mejor para alguien tiene que. inteligente no va a tener nunca. un externo No, de no, acá. un practicante, claro. No, va a poner. Va a ver, acá hay un cero, te va a borrar la fila. A mí me dijeron que cuando era cero y null se borra la fila. Te echaste a 1000 clientes. Porque había cero en una columna. Me descargo acá, que en la pega no puedo hacer así. Almíbar dice, yo voto por los full stack que hagan también full QA. Un Oye, unicornio. que no- sí. Yo creo que los data scientists ya están a cargo de la empresa. Todos los ingenieros. No, Todos los no. perfiles analíticos. Sí, no. Funciona. Ya se ha intentado. No, funciona. No. Oye, Rob, ¿puedes poner mi cámara? Por fin ¿La pude. Ah, bueno. Sí, voy finalmente con la cámara del celu. Ya. Porque el antivirus que tengo tiene bloqueada la cámara cuando me conecto a una red que no es como la red de la casa. Ok. Y porque en la casa me funciona la cámara. Y el antivirus no tiene solución. Como que hay una opción que se habilita horrible. Ya está. Oye, Después quería- arregla las dimensiones. ¿Qué cosa? Quería comentar algo que no pude comentar la otra vez, que también estaba trabajando, entonces escuché la primera parte, luego me conecté, y por eso estoy hablando más ahora, de que era como bacán escucharlos. Era como, oye, como me sentí como usuario de que se iba para la casa, como escuchando algo interesante, algo como inteligente, algo útil, y fue como, oye, bacán escuchar coders, como que se tiran sus tips, son cosas reales que pasan en el día a día, es como gente como uno. No es como el gallo de LinkedIn que tiene éxito, o el de YouTube que se la sabe toda, sino como, oye, hacemos esto y se puede hacer. Me gustó. Bueno, Es Por eso como este el día a Rachel, día weón. verdadero. El Sí, este es lo que, por eso yo también aquí me detuve, porque quería también discutirlo, porque también probablemente en la pega no puedo decir como, oye, yo creo que usted debería andar en la pega, porque sí. ojalá por eso yo te todos digo, y piensen lo mismo. para mí yo metería gobierno, pero uno que esté metido en el negocio inventaría como ese rol, por decirlo así, porque el negocio para mí nunca tiene tiempo, como que me gustaría que, pero el negocio no está ni ahí, con cueva te da acceso, ¿no, güey? Pues, weón. Como que, no sé, Sí. como que tiene que ser alguien que esté motivado, de verdad le importe y pelee, ¿cachai? Y ya, sigamos. Pasemos. No, Roy, es que es la pieza fundamental de Great Expectation, porque si no definís bien quién va a hacer esta pega, es como, ¿quién la hace? No. Great Expectations te sirve para notificar. ¿Falló algo? Ok, alerta, falló Sí. algo. ¿Quién lo arregla? No sé, pero depende. Pero Pero tú, esto es para la Sí, alerta. pues es una parte. Pero igual, pues alguien define que alguien se hace cargo. Entonces, igual importante de la herramienta. Tiene que ver, Porque se sí. puede implementar Sí. la herramienta, pero si no defines bien quién la va a ocupar y quién va a ocupar el output, es como que va a ser muy bonita la herramienta, pero va a quedar ahí. El CTO no tendría Te que va a llenar de coordinar esas estrategias. Sí. Tú deberías poder Sí. coordinarlo, pero no lo tiene que hacer. O sea, igual, al final el problema es quién lo hace, quién lo ejecuta. yo te digo, el scientist va a velar por su propio interés también y no te lo Eso. va a hacer, nunca te lo va a hacer. Aprende la herramienta y lo hace para las 3 malditas columnas que le importan y el resto, chao. Ni ahí, Sí. ¿cachai? La idea, esta herramienta es útil para un data scientist porque ayuda también para el output. Si no quieres validar el input que te está llegando, por último, lo mínimo que tienes que hacer es validar que el output que estás mandando, tú como de tu trabajo, tenga sentido. Y eso sí que es responsabilidad del data scientist, sí o sí. Hay muchas partes en donde uno puede validar los datos. Lo que yo digo que creo que es más útil con Great Expectations es validarlos al comienzo y validarlos al final, sí, porque estás entregando eso a alguien. Y al comienzo yo encuentro que es bueno para enterarse, para saber, algo está pasando acá, ¿a quién tengo que ir a pedirle ayuda? Sí. Bueno, si entra un input malo, tu output va a ser malo. Por eso creo que Entonces, es bueno revisar muy, ambos, muy el importante. input y el output. Sí. Así vamos. Además, Hammer puso algunos memes recién. Los voy a mostrar rápidamente aquí. The internal ML platform you build, how your data scientist. Sí, a veces uno construye cosas y dice, ya usen esto, y al final nadie los usa o lo usan como no se debería, como no está acordado. No es tan raro. Aún enseñando cómo ocupar Git de forma correcta. Sí, de Machine Learning de data real. No hay data quality budget. ¿Qué ibas a decir, Chris? Oye, pero nada, que cumple 20 años. Bueno. Hoy se toma.
Deja de decir audio, era de estos días. Y el último, nuestro modelo de Machine Learning es un desastre. ¿Cómo podemos arreglarlo? Podemos usar un LLM o agentes de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si limpiamos nuestros datos afuera? Jamás. Si quieren poner memes de cosas relacionadas o otros temas, si quieren conversar sobre alguna pregunta que tengan en su trabajo o alguna idea que tengan, se pueden meter a nuestro Discord. Ahí está el link. Y recuerden que en YouTube tenemos los videos de los episodios pasados. Digamos, ya. Los batch. Vamos a importar los datos, vamos a crear una columna extra. Aquí estamos creando una columna que no tiene nulos. Esto de acá era para poder particionar por esa columna. Lo que dije que no me funcionó. Eventualmente aquí deberíamos poder poner algo así como by y el nombre. Pero esto es lo que está como con un to do. Así que por ahora vamos a definir los batch parameters como el dataset entero. A esa definición le vamos a aplicar el método getBatch para obtener los datos. Esto nos va a dar una referencia a los datos ya filtrados. En este caso el filtro es nada, es todos los datos. Pero esa es la aplicación del filtro. Gracias por el follow, Old Mapache. Luego de que tenemos el batch definido, que es nuestro dataset filtrado, le aplicamos un validate para validar que este batch ciertas condiciones. ¿Qué queremos que cumpla? Vamos a darle una expectation charges between, o sea, la que definimos aquí arriba. La definición está aquí. Esta columna, la columna monthly charges, entre 0 y 60. Ese es el que vamos a aplicar. Ningún otro. No vamos a aplicar. Al usar un validate, nos calcula las métricas, nos dice 100% ya terminó porque era súper rápido, tenemos pocos datos y aquí tenemos los resultados de nuestra validación. Esto lo podemos imprimir, lo podemos guardar en un log y como lo vamos a leer después, va a ser usando el validation, nos dice cómo se comportó cada validación que fuimos ejecutando. Gracias Angie por el follow. Tenemos los índices de los casos inesperados. Estos son los índices de los datos que no cumplieron esa condición. Puse una condición a propósito que no se cumpliese en varios casos. No puse una condición que tuviese sentido, quería que fallase. Y aquí me da los índices de datos en el que encuentro fallos. Y podemos ver qué valores. El valor exacto. ¿Cuánto falló? Aquí falló una vez, porque este tipo de dato es o fallas o no fallas en cada columna. Y en este caso nos pasamos del 60, nos pasamos del 60. Podemos ver exactamente qué valor tenía cada uno. Podemos ver el porcentaje de fallos. Tuvimos un 58% de casos inesperados, o sea, de fallos. Los datos faltantes y algunos otros valores. Aquí están los resultados. Y aquí tenemos los argumentos. ¿Qué es lo que estamos probando? En los argumentos, ¿qué columna estamos probando? ¿De qué definition? ¿Cuál es el ID que estamos usando? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es el mínimo, el máximo? Todo esto está guardado en el validation result. Y lo primero que está en el validation result es el éxito. Si pasó o no pasó. Eso es de forma global. Si falló en un detalle de 1.000.000, significa que no pasó. Lo podemos dividir y podemos ver en dónde no pasó. Eso es súper importante porque lo normal es que uno quiera alertar siempre que algo falle. Entonces lo que vamos a hacer después es mandar una notificación si es que falla. Si es que falla, lo hicimos para una expectation. Ahora lo vamos a hacer para nuestro expectation suite. Vamos a hacer lo mismo. Batch, que es nuestro dataset filtrado. Validate. Y le vamos a dar nuestro expectation. No, todavía no el expectation suite. Vamos a hacerlo sobre la misma, pero le vamos a dar los parámetros. Al darle los parámetros, no están estos parámetros definidos porque no los definí, no los ejecuté, parece. Y no había ejecutado esa parte. Para asegurarme de que esté todo eso ejecutado, voy a ejecutar todo hasta este punto. Ahí sí. Entonces ahora tengo mis resultados, pero con esos parámetros. Ya no estoy usando los valores por defecto, ahora los estoy cambiando. Vamos a crear una validación para guardarla. Vamos a guardar una validation definition. ¿Por qué? Porque después la queremos reutilizar. En este caso, no estamos definiendo una validación. Estamos validando directamente. No estamos definiendo nada, no lo estamos guardando. Es una prueba. Estamos haciendo de forma manual. Lo ideal es hacer esto para después definirlo, para nunca más tener que definirlo, no tener que cambiarlo y simplemente llamarlo y usarlo. Definimos el nombre de nuestra validación y si es que ya está creado, vamos a leerlo con get y si es que no está creado, lo vamos a definir con
Create Expectations, Validation Definition y le damos los parámetros de inicialización de nuestro Validation Definition, que son qué datos vamos a usar. Le vamos a dar el Batch Definition de nuestros datos para decirle qué filtro de datos estamos usando, qué subconjunto. El Suite, que es nuestro Expectation Suite, que le vamos a pedir que valide en todo este dataset filtrado, el batch, y el nombre de nuestra validación. La definimos y luego, como siempre, la agregamos al contexto. Context, validation definition, add y lo guardamos. Eso lo va a escribir en nuestro archivo de configuración. Como ya he dicho muchas veces, esto se hace una sola vez, después solamente la llaman con esta línea. Una vez que ya la tenemos en nuestra memoria, la definición, que aquí está, la puedo imprimir y aquí tengo todo definido. Todo lo que está en este archivo que tengo en Validation Definition. Tengo mi dataset, tengo mi batch definition de ese dataset, tengo mi data source de dónde voy a sacar ese asset, tengo el suite, el validation suite, que es un ID. Todos estos son IDs para ver cómo vamos a juntar todas estas piezas de Lego para probar. Y por último el nombre del suite. Cuando ya la tenemos cargada, vamos a usar el validation definition, run. Vamos a ejecutar esta definición. ¿Con qué parámetros de batch? Estos son los que le habíamos dado antes. Batch parameters son todos los datos. Y el expectations parameters son las variables que había definido que podían cambiar para cambiar los límites que estamos usando. Esto no es necesario. Si quieren dejar los límites fijos, los dejan fijos. Pero es una forma de parametrizar cuando uno necesita hacer cambios. Quizás un mes tienes que hacer algo y después otro mes tienes que probar otra cosa porque el comportamiento de los clientes cambia y es normal que quizás te compren más. Entonces tienes que mover algún umbral a ver cuando algo se sale de lo normal, etc. O las fechas. Las fechas... Es que la fecha en general se usa para la partición. Pero depende del caso. Podría tener fechas también que van cambiando. Sí, depende del caso. Ejecutamos la validación, la imprimimos y aquí obtenemos todos los resultados, todo lo que estaba antes, en formato JSON. Estos resultados internamente se van guardando en una carpeta llamada uncommitted, porque no lo queremos comitear. Estos son outputs. Es texto automático que está botando Great Expectations, que no queremos comitearlo. Si nos vamos a la carpeta uncommitted validation, aquí se están guardando los resultados. De hecho, para este Expectation Suite tengo un montón de resultados distintos porque lo he estado ejecutando una y otra vez, haciendo pruebas, probando otras cosas, ejecutando de nuevo. Es la misma Expectation Suite que he validado muchas veces en muchos distintos batches. Y aquí es donde guardo este output, este JSON. Aquí lo guardo. Es un montón de cosas que si yo me pongo a leer al ojo, no tiene mucho sentido. Es demasiado largo. No lo voy a ver yo directamente. Lo que quiero ver es dónde falló. Y para eso nos va a servir la visualización que vamos a ver después con el Datadogs. Pero aquí es donde se guardan. Veo que hay un comentario. No tiene una cosa llamada GitHub, específicamente de GitHub. Hay otros servicios de repositorios remotos como Bitbucket o GitLab que tienen otro tipo de herramientas de CD. Bitbucket tiene pipelines, GitLab, pero la mayoría de las grandes, al menos las 3 más grandes herramientas para tener repositorios remotos como servicio, tienen ese tipo de herramientas de CI/CD. CD significa Continuous Integration, Continuous Deployment. La pregunta después de eso era, ¿qué podría hacer esa validación? ¿O es para montar contenedores en LLM? No tiene estas validaciones no tienen que ver con LLMs ni con montar, ¿cómo era? Montar flujos de CI/CD necesariamente, solamente para entender qué falla en tus datos. Lees tus datos con tus expectations. ¿Se cumple esto? Sí, no, ok. ¿Dónde no se cumple? Y una vez que ya lo validas todo, revisas, sobre todo revisas si es que falló, en dónde falló, con qué tanto porcentaje falló. Y eso lo ves después en un HTML, que se genera automáticamente al crear los documentos, la documentación. Con eso quedó clara la idea, por favor. Y como decía, estamos ejecutando una validación con todos esos parámetros. Vamos a crear acciones para juntar con esta validación. Para crear acciones tenemos que importar algunas funciones específicas de Great Expectations, específicamente del módulo checkpoints. Vamos a importar Slack notifications para mandar una notificación por Slack y vamos a importar update data para automáticamente, cada vez que se ejecute un checkpoint, actualizar
la visualización de los resultados y que esa última validación entre a esta visualización. Esto es lo que decía que no me funcionó, estuve probando importándola de otra forma, pero el código funciona, pero la acción no funciona porque me falla. El token no lo estoy publicando, lo estoy usando como una variable de ambiente. Este contexto, así se pueden poner variables de ambiente. Hay otras formas de hacerlo. Pueden ¿Sabes usarlo. por qué la rodó? O sea, viendo lo que te daba, ¿Cómo? o sea, no sé, me quedé pensando una cuestión en verdad, como, esto lo estaba hablando que es para mandar la notificación, ¿cierto? Sí. Como que yo me imagino, no sé, pues siendo una empresa real, ¿Sí? no sé cómo hace una empresa mentira, pero bueno. Como que yo agarraría ese JSON en realidad y sobre ese haría probablemente algún reporte, ¿cachai? No sé Que si, no es necesario. que no todos tienen Slack también, pues como que tendría que tener integración No. con todo para que me sirva. No tiene integración con todo, pero tiene integración con correo. Ya con eso, por último, lo mandas por correo. Ya, pero es que no sé, no, a mí me gustan, si es que las de visualizaciones que son periódicas, sí me gustan no un correo, en verdad, yo lo odio en los correos, siento ese No, el correo es para alertarte, no es para visualizarlo. El correo es para decirte, oye, esto falló, anda a revisar. sí tiene más sentido, pero ¿Sí? igual, puta, igual ya. O sea, igual en algún momento tenéis que ir a revisar esa cuestión que tú dijiste porque salían los Sí. numeritos donde falló, porque igual falló. Me mandáis a arreglarlo. Ya, yo voy a ir a arreglarlo. Puedes ponerle que te lo muestre. Hay un parámetro que se llama Show Fail Expectations y si lo seteas en True te va a decir cuáles action fallan. Ya. O puedes simplemente decir, oye, falló en general, anda a revisar el detalle. Ahí lo puedes configurar, depende de los parámetros que le pongas. Puedes Ya, notificar ok, siempre o puedes notificar solamente cuando falla. Oye, ¿y tiene otra integración? Tiene, sí, O sea, en esta sección que les había mostrado antes, si se van a Resources, Integrations, aquí pueden ver todas las integraciones que tiene con esas son notificaciones. todas. Para Slack, correo, PageDuty, que no sé qué es, Ops Genie, que no sé qué es, y Microsoft Teams. ¿Cuál tiene su resto? Tiene Teams que según yo es de lo más popular ahora. Yo diría que entre Slack y Teams son los más populares. Muchas empresas tecnológicas, sobre todo startup, Slack es mucho más popular que Teams. Teams es más para empresas tradicionales, grandes, pero ambos son populares. Sí, sí. Es que el Slack igual tiene esas integraciones con todo, de poder mandar esos canales y Sí. notificaciones. Entonces así seteamos la acción que queremos hacer. Le ponemos los parámetros, cuándo queremos hacerlo. Esto lo ponemos dentro de una lista. Esta es una lista de acciones. Tenemos la acción de Slack Notification y después tenemos la acción de Update Data Docs. Un nombre nomás y solo actualiza de inmediato la documentación para poder visualizar las últimas pruebas que hicimos. Este Action List lo vamos a mandar en un checkpoint. Vamos a crear un checkpoint. Para esto, primero vamos a leer una validación, ¿cuál me está fallando? Notify on. Tiene un espacio extra. Ahí sí, tengo definida mi lista de acciones. Leo mi validación, leo mi nombre del checkpoint para definirlo. Si es que ya tengo el checkpoint definido, lo obtengo. Checkpoint get y le doy el nombre, que es lo que voy a hacer ahora porque ya lo tenía definido. Si lo imprimo, veo todas estas referencias. Si es que no lo tengo definido, lo que le tengo que dar es el nombre, el validation definition que quiero ejecutar, que es lo que estábamos haciendo acá arriba, to run. El checkpoint va a hacer esto, va a ser el validation.run, va a hacerlo sobre el dataset que tiene definido y todo eso, lo va a triggerear. Y además, si es que falla, o si es que no falla, dependiendo de las acciones que uno haga, va a hacer todas estas cosas. El resultado lo puede imprimir, podemos imprimir esto en la terminal de forma más o menos verbosa, con más o menos detalle. El result format les dice qué tanto detalle quieren usar, es como un verbose. Una vez que lo tenemos definido, lo agregamos a nuestro context. Y vamos a nuestro data context, tenemos acá, debería estar en check, aquí está, checkpoint store. Aquí estamos guardando los checkpoints y más abajo el nombre, no me acuerdo en dónde está definido el point como tal. Debería haber una carpeta, lo voy a pasar porque... aquí está, la carpeta checkpoints, ya lo encontré. Aquí está definido todo lo que dice ahí. Qué acciones vamos a hacer, cuáles son los IDs del Validation Definition que estoy tomando. Y fíjense que aquí estamos usando IDs. Definimos
las cosas una vez en un solo documento y después simplemente referenciamos. Eso es súper importante a modo general, como concepto general. Cuando uno está armando un pipeline, es importante no definir las cosas más de una vez. Hay que definirlo una vez y después referenciar a dónde está definido. Hay muchas herramientas que hacen este tipo de cosas. Esto no es nada nuevo, pero no lo habíamos visto tanto en el canal. Lo hablamos cuando vimos SnakeMake, cuando hablamos de Kedr, pero quería enfatizar en esta mentalidad. Creo que es bueno tener esa mentalidad. Una vez que ya definimos nuestro checkpoint, lo ejecutamos. Le damos lo que vamos a ejecutar, cuál es nuestro, en este caso es todos nuestros datos. Le damos los parámetros de nuestra expectation y esto al terminar nos va a ejecutar también las acciones. El resultado lo podemos ver acá, podemos ver son todos los índices en donde falló. Y como actualizamos, nos vamos a la carpeta Ancom, a la carpeta Datadog, que no la había abierto antes. Podemos abrir este index HTML. Si lo abrimos con un lector de HTML, que tenga los permisos necesarios, porque aquí no lo tengo activado. Aquí vamos a ver la visualización de los resultados. Voy a abrirlo en Google Chrome para poder leer los resultados. Nos vamos a Great Expectations and Data. ¿Espera qué? ¿Y por qué no tengo algo? Voy a irme nuevo a la carpeta. Caso. Ah, ya, no sé. No sé qué está pasando acá. Yo veo que la carpeta no está vacía. ¿Y las pruebas en vivo? No, esto lo voy a mostrar en browser. Ahí no lo podía encontrar en el explorador de carpetas, pero el archivo está ahí. O sea, acá está. Estas son todas las validaciones y específicamente todos los checkpoints que he ejecutado. Si le hacemos clic a uno, nos vamos al detalle y nos dice en dónde falló. Podemos filtrar y solamente ver en dónde fallaron las cosas, o podemos decir, no, quiero verlo todo. Al comienzo te pone las cosas que fallaron, que son los monthly charges. Esto es lo que falló. Y son los valores que fallaron, el índice en donde estaba, para poder analizar un poco más qué es lo que está pasando. Aquí tienes el porcentaje de valores inesperados, el porcentaje de fallos. Podrías ponerle que quieres aceptar a lo más un 10% de fallos. Y en ese caso va a pasar la validación si es que tienes menos de 10% de fallos. No tienes por qué ser tan estricto, blanco y negro, y decir o todo está bien o tengo errores y listo. Puedes poner un umbral de corte. Y más abajo están todas las que sí pasaron. No, si le hago clic no pasa nada porque todo está bien, no me muestra más detalles, no guardo cada uno de los resultados, sería poco eficiente en cuanto a memoria. Si me voy atrás, puedo revisar todo el historial. Estos son archivos. Si quiero eventualmente borrar esos archivos, voy a mi carpeta y los borro. Si quiero mantener la historia hasta cierto punto, y esto lo estoy guardando en una carpeta, en un bucket de S3 o en un bucket de alguna otra nube, normalmente en esos buckets se le puede poner una vida a los archivos. Se puede poner una lifetime policy para decir que se borren después de 3 meses. Podríamos hacer eso para dejar todos los resultados de las validaciones durante los últimos 3 meses y después que se vayan borrando automáticamente para no tener infinitos archivos eventualmente. ¿Dudas hasta aquí? No, o ¿Hay sea, alguna yo en me el chat? perdí porque justo no caché, pero ¿cómo llegaste a esto? Pero lo hace, eso es lo que quedó Sí, grabado. esto está en la carpeta Ancom y dentro de Datadogs hay un archivo llamado index. Este lo abres con un navegador cualquiera, con un browser. Le Pero dice lo clic genera solo derecho, entonces. Show in Browser. Que este index lo que hace es explorar los resultados que están en la carpeta Validations. Estos que están acá. Todo esto que está Ese acá era el son los General JSON. Projection. Sí. Esto Por eso lo generaba solo al final. lo genera cuando haces el checkpoint. Cuando tú ejecutas el checkpoint, cuando le pones checkpoint run, ¿Y por eso qué por con el debajo te genera una checkpoint? validación. El resultado de la validación. Ya, ok. Y estos son HTMLs. Cada una de estas validaciones es un HT distinto que tiene el detalle de por qué falló o no falló. En consola bonita, ¿no? En el fondo. ¿Cómo? Es lo que mostraste en consola bonito. Esto que está acá son los archivos HTML que están aquí en esta carpeta. No, pues, pero ese mismo output lo pusiste como en consola, pues, lo que está ahí abajo, de hecho, en el consola en Esto de terminal. acá, sí, es esto mismo, pero más legible. Es la Ya, a eso me interpretación refería. legible de este Dije resultado. consola Sí, todo el rato y no me entendí. Y pues, sí, pero ahí te entendí. Y esto se puede incluir dentro del pipeline. Todo esto fue para definir qué es lo que queremos hacer. Una vez que ya lo tenemos definido, la aplicación es mega simple. Vamos a abrir nuestro pipeline que ya teníamos creado de antes.
detalles sobre creamos por qué estamos recibiendo argumentos de la terminal, etc. Eso lo pueden ver en los videos anteriores de esta serie. Y en este pipeline le vamos a agregar este archivo. Le vamos a agregar Python, Great Expectations, Checkpoint. Lo que tengo en este archivo es esto. Son 31 líneas de código, muchas de las cuales son importaciones o comentarios, leer los datos, importar el contexto, definir algunos nombres, definir los parámetros, y esto es lo que vamos a correr para la validación. Todo esto que está acá son definiciones previas, que podría incluso ocultar, podría tener en otra parte. Lo único que importa es que en alguna parte del pipeline tengo que ejecutar el checkpoint, para eso tengo que leer el contexto, tengo que hacer ese tipo de cosas. Pero la aplicación de lo que ya está definido es súper simple y lo pueden poner un checkpoint al comienzo del pipeline y un checkpoint distinto que use otra validación con otro conjunto de datos filtrado al final, para verificar tanto que los datos que les están llegando tienen sentido y cumplen las condiciones que ustedes requieren. Por otro lado, que el output que ustedes están generando tiene el estándar necesario y después su cliente no les va a reclamar, no les va a decir, oye, me mandaste un dataset vacío. ¿Qué pasó? Esto les va a decir, oye, cuidado, este dataset está vacío, fallaron estas dos checks, ando a revisarlos. ¿Alguna duda? O hice una pega, como harta pega igual. La definición sí, la definición no es trivial. Algo que me falta hacer, que quiero hacer en el futuro, es un script que pueda agilizar un poco esto, pero para cierto contexto, no va a servir para todos los contextos posibles. Quiero algo para aplicarlo en nuestro trabajo. Y así que a la gente le sea fácil crear la definición inicial con nombres estándar, con rutas estándar, asumiendo que uno va a usar una base de datos específica, y como la base de datos oficial, y así aligerar el trabajo del setup. Pero eso es algo que tengo que hacer Pero más mira, para adelante. pero Rodo, el caso práctico, que un data scientist quiere validar su output. No me quiero meter con los inputs porque hay toda una discusión, pero Sí, el data ok, sí, scientist sí. quiere validar su output y no conoce Great Expectation. Scientist semi-senior, tu output, ocupa Great Expectation, aquí hay una guía, aquí hay un video de encoders, apréndelo, aplícalo y ¿cuánto tiempo le doy? Una semana. Yo creo que 2 días es algo razonable. Con este tutorial que estamos haciendo y tomando el código Buenísimo. que les estoy pasando en el repositorio, si lo copian de ahí, no creo que demore tanto. Lo más difícil es el setup Sí. inicial, como decía. Y con esto ya tienen la idea, van a tener que cambiar algunas cosas. Ya, una cosa. Al menos con 2 días podrían tenerlo funcionando. Después, qué es lo que quieran validar, ahí va a depender de lo que necesiten. Pero en general Sí. las expectations, si son cosas normales, como verificar vacíos, verificar que los valores tienen un rango, cosas de ese estilo, es fácil. Eso es súper fácil definirlo. Ya. Lo Y que 2 días full, o sea, como 8 horas, sí, 16 horas, yo creo que 16 horas es algo razonable. Como 2 semanas. decía, a mí me tomó 6 horas aproximadamente. Bueno, quizás sí, yo creo que unas 6 horas continuas, pero concentrado, así, full concentrado, repartido quizás en 2 días distintos. Y logré hacerlo funcionar con algunos problemas que ya les dije. Me falta hacer bien lo de el batch particionado y me falta hacer que funcionen las actions. Entonces ahí no aseguro nada. No sé cuánto demora eso, porque a mí todavía no me funciona. Pero el resto de las cosas, solamente validar y tener la validación de forma local, sin ponerla en otra parte, simplemente para ponerlo dentro de tu pipeline y poder almacenar ese valor y revisarlo de vez en cuando. Yo creo que 2 días es algo razonable. Están comentando algunas cosas en el chat. ¿Ya lo leyeron? ¿Estaban respondiendo? Sí, sí. Ya. Que hay versiones, lo que mencionaste al principio, que existe el cloud, que es de pago, está el core. Yo menciono aquí el modelo de negocio de estas herramientas. Pues lanzáis una herramienta versión open source bajo licencia Apache y luego tiene un producto con mayor funcionalidad por encima, que es normalmente cloud, enterprise, gráfico, una interfaz web. Gusta, pero imagínate Python, Sí. que Python tuviera una versión de pago. No me molesta porque se pueden ver los gráficos igual de forma como por uno mismo. Lo que hacen estos servicios es aligerarte un poco el trabajo. Sacarte, por ejemplo, todo lo que yo hice de setup, esos 2 días que yo digo que necesitas para setear esto, te vas a Cloud y en 1 hora ya lo tienes listo. Porque está todo Ok. limpio, diseñado para que directamente te conectes a tu fuente de datos y se reconozcan los data assets directamente. Tú conectas la base de datos y después de eso
vas a una interfaz visual, drag and drop, cajitas, y dices quiero setear esta expectation con estos valores y todo eso se va seteando por debajo más rápidamente. Participé en un workshop hace como un año en donde explicaron cómo usar GXCloud y él como una hora con un caso simple y lo lograron. Lograron mostrar cómo validar los datos en un ejemplo de juguete. El setup se hace mucho más rápido, pero de nuevo, con un código, mi objetivo después, cuando tenga tiempo, es crear un script que te genere todo lo más importante para nuestro contexto, en nuestro trabajo y aligerarle el trabajo a nuestros data scientists, no a cualquiera necesariamente, porque va a depender de con qué bases de datos cada uno trabaje. Que se ocupa el código de promoción. ¿Qué? Va haciendo Sí. marketing, pero para nosotros no. Así que no entiendo la regla. weón. Yo lo No, hago siempre. le sale súper bien. Nosotros no. Nosotros Yo- quedamos yo- por un poco en no. Yo creo que Robo nos vende por debajo y se queda con todo el monto. Auspicia, expectation, todo. No, yo siempre digo que si les gusta este contenido, si les gusta lo que hacemos en el canal, denle follow y denle like para que les salga más contenido similar. Es beneficioso para ambas partes. Y si quieren también colaborar con algo, si quieren participar en algún stream, en alguna entrevista o tienen alguna persona interesante que crean que podamos entrevistar o quieren realizar su CV, alguna mock interview, nos pueden escribir y ahí vamos coordinando. ¿Alguna duda en el chat? Rob. Creo que hay algunos mensajes. Sí, podríamos ir cerrando con la pregunta de All Mapache, que es una pregunta bastante interesante, recurrente en el stream y esencial, que es la diferencia entre un data scientist, un data analyst y un data engineer. Son Ya. roles fundamentales en el día de hoy. ¿Quién se la juega por la definición? Yo no, porque estoy buscando el rey. Bueno, la de roles depende mucho de la empresa donde uno está trabajando, no hay un estándar definido. Es la división del trabajo que hay que hacer para explotar los datos. Voy a partir por ejemplo de datos porque provee el insumo muy esencial para los data analysts que es la data. Van a tomar el dato que se originan en el origen, lo procesan, lo transforman, lo almacenan, luego lo transforman. Y ese es el data engineer, pipeline de mover datos de un lugar a otro. Luego, ya con los datos disponibles, analizar los datos, explorarlos, se vendió, con los clientes, pasado. Y ese es un rol del data que te puede crear un reporte, un dashboard descriptivo de la situación. De un análisis súper específico, hoy hicimos una campaña y quiero ver cómo le fue hasta el segmento y lo quiero comparar con la promoción que hicimos el mes pasado y cruzarlos con las ventas de este producto, así como mil análisis súper. Finalmente el data scientist lo veo como un rol donde va a tomar los datos para encontrar patrones y hacer predicciones sobre esa información para tomar decisiones relevantes en el negocio, identificar un grupo de personas a que venderle un producto, qué producto venderle a qué sector o dónde poner una tienda, qué equipamiento arreglar. Los data scientists ocupan ya el modelo de Machine Learning, Random Forest, Deep Learning, redes neuronales para encontrar esos patrones útiles para la toma de decisiones. Eso lo definiría. Sí. Y ahora están saliendo los roles de IA Engineer, que son los que ocupan ya los LLM para procesar datos no estructurados como texto. Claro. Recuerden que tenemos los streams todos los martes de 7 a 9 hora de Santiago de Chile, que cambió a UTC-4. Y que para la gente que está en otras partes puede que el horario haya cambiado un poco. Muchas gracias a todos. Todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por el follow, por los comentarios. Como siempre, un gusto a todos.